A sus 63 años, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, parece haber quemado todos los cartuchos de su carrera profesional, ya que anunció que su paso como líder de la alianza está a punto de terminar. De ser un joven pacifista, enemigo de conflictos como el de Vietnam, y aunque no le crean, hasta comunista, pasó a dirigir el corporativo militar más grande de Occidente y con mayores secuelas de víctimas de la historia. La OTAN se despide de su caudillo Jens Stoltenberg, quien anunció que colgará los guantes tras 9 años al frente de la organización bélica integrada por países europeos más Washington, siendo así uno de los periodos más longevos en la historia de esta alianza. Stoltenberg, quien ya había sido primer ministro de Noruega durante 2 periodos, asumió el rol de dirigir la OTAN y ha sido ratificado en 3 oportunidades gracias a sus habilidades para manejar con eficiencia la crisis euroasiática en el 2014 con la anexión de la península ucraniana a Rusia. El anuncio de su retiro vino de boca de Oana Lungescu, portavoz de la Alianza Militar, quien precisó que el alto funcionario está listo para dejar la Secretaría General y dar paso a un nuevo liderazgo que enfrente los desafíos de las potencias occidentales en materia de defensa. Así pues, la alta funcionaria dijo: el mandatario finaliza en octubre y no tiene intenciones de solicitar otra prórroga. Es por ello que los países miembros deberán ponerse de acuerdo, ya que hasta ahora han sido incapaces de buscar un nuevo rostro al frente de la organización, demostrando su falta de cohesión. Durante su paso por Bruselas, Stoltenberg no solo planificó la Guerra Fría del siglo XXI, sino que tapó los desmanes de Washington y los protegió de sus errores, como el conflicto en Afganistán, cuya ayuda de la OTAN solo se limitó a resguardar la integridad de los estadounidenses durante la retirada. A expensas de una población indefensa ante un régimen totalitario y que siempre ha vulnerado los derechos de minorías como mujeres y niños. Ante esta crisis, el líder de la alianza opinó sobre la reinvención talibana a Afganistán lo siguiente: cometimos errores durante estos 20 años, pero la clase política afgana careció de control político y militar. Con esta excusa dejaron a la deriva a toda una nación diezmada y en ruinas, además de saqueada bajo la mirada miope y complaciente de las potencias del norte y Europa, lo que le anota no solo un fracaso militar sino humanitario en un país en la extrema pobreza y con un conflicto que costó $1 trillón. Otro fracaso político de Stoltenberg fue el permitir que la semilla de las tensiones ruso-ucranianas creciera hasta rendir su fruto más amargo, el actual enfrentamiento entre ambas naciones, provocada por las intenciones de rodear a Moscú con la artillería de la Alianza Occidental. Todo inicia con los acuerdos de Minsk, que limaría las diferencias entre Moscú y Kiev, abriendo paso para un acuerdo sólido de paz. Pero Ucrania siempre vaciló y jugó al tira y encoge para lograr un objetivo: prepararse para lo que venía. Así lo dijo la misma ex canciller alemana Angela Merkel cuando Rusia inició su operación militar en ese país. Incluso el jefe de la OTAN aceptó que estaba seguro que sabía lo que iba a suceder en Ucrania, por lo que expresó: sabía que en algún momento, algunas horas, alguien me iba a despertar y eso fue lo que pasó. Me llamaron para decirme que ya había comenzado, refiriéndose a la intervención rusa. Desde ese momento, Stoltenberg y su organización tendieron un puente de colaboración hacia Kiev, a pesar que Ucrania no pertenece a la OTAN, pero la necesidad de marcar nuevos territorios y de dotar de armamento a cualquiera que se enfrente a Moscú los hace incumplir sus propios reglamentos. Así pues, hablando para adelante y para atrás, el jefe de la OTAN comenta y luego se contradice con respecto a la ayuda directa a Ucrania. Por ejemplo, el año pasado, durante la reunión de ministros de defensa de la alianza, declaró: Ucrania no debería estar pensando en ser miembro de la OTAN, sino en mantener su propio Estado. También respondió al medio ruso RIA Novosti lo siguiente: es importante que Ucrania sobreviva como una nación independiente de Europa. Si Ucrania no sobrevive como un Estado independiente y soberano, entonces no hay membresía de la OTAN, así aseguró Stoltenberg durante ese encuentro. Por otro lado, las palabras ilógicas del líder de la asociación militar fueron notorias este año, cuando pidió en el Foro Económico de Davos más ayuda en armamento para Ucrania. Y no hablamos de cualquier pistolita, sino de equipo pesado y el más moderno disponible.
Así pues, aprovechó la cumbre en Suiza para hacer lobby a favor de Kiev e ir de país en país pidiendo lo que él denominó aportaciones de armas y municiones en función de las necesidades expresadas por Ucrania, es decir, limosna militar. Aún así, 9 años al frente de la OTAN son una muestra de que la disonancia en el discurso y en las acciones es la cualidad preponderante para mantener un cargo de esta magnitud, siempre y cuando responda a las demandas y antojos de los jerarcas en Bruselas y Washington. Sin embargo, el legado de Stoltenberg está muy lejos de terminar. ¿Qué le falta al secretario de la Alianza para salir por la puerta grande? Pues nada más y nada menos que la conquista imperial de Asia-Pacífico. En su informe sobre el ataque al Nord Stream, el periodista estadounidense Seymour Hersh señaló a Noruega por colaborar secretamente en los planes de Biden. La acusación generó cierta sorpresa, pero en un nuevo artículo, el periodista señala que la cooperación entre ambos países es de larga data. Ante la sorpresa del mundo y el miedo de Washington, Hersh revela la participación de la Armada noruega en los ataques secretos llevados a cabo por Estados Unidos en Vietnam, que provocaron el incidente del Golfo de Tonkin, el falso ataque a 2 embarcaciones que los estadounidenses usaron para justificar el incremento de las hostilidades contra los asiáticos. La participación de Noruega en el ataque al gasoducto Nord Stream, liderado por el gobierno estadounidense de Joe Biden, tal como revela la investigación de Seymour Hersh, generó gran controversia, pero tal parece que esto era solo la punta del iceberg, según Hersh. Hay otro caso de colaboración secreta entre Oslo y Washington con desastrosos resultados. El ganador del premio Pulitzer afirma que la Armada noruega tiene un largo y turbio historial de cooperación con la inteligencia estadounidense, y para probarlo, cita un incidente que tuvo lugar hace más de 6 décadas, aunque permanece indeleble en la memoria colectiva. Se trata del hecho que marcó un antes y un después en la guerra de Vietnam. Nos referimos al tristemente célebre incidente del Golfo de Tonkin, que sirvió como pretexto para incrementar las hostilidades estadounidenses contra Vietnam, o por lo menos eso es lo que registra la historia oficial, ya que en el artículo mencionado se revela cómo Estados Unidos ya había intensificado sus ataques mucho antes. Claro que por aquel entonces estos permanecían en secreto, al igual que la participación de los noruegos. Es que, según Hersh, las incursiones de embarcaciones estadounidenses que se dedicaron a atacar las costas vietnamitas buscando una reacción que justificara la guerra de Washington, contaron con la participación secreta de marineros de Noruega. La asistencia de Oslo se basaba en la experiencia de su personal y en su avanzada tecnología. Tras la Segunda Guerra Mundial, los noruegos invirtieron enormes fondos en la construcción de grandes lanchas rápidas de ataque fuertemente armadas para defender sus 1.400 millas de costa en el Océano Atlántico. Estas embarcaciones eran mucho más eficaces que los PT Boats estadounidenses, las lanchas torpederas que las películas de posguerra se encargaron de hacer famosas. Por ello, la Marina estadounidense compró en secreto las lanchas noruegas, mientras vendían al mundo que luchaban con sus propias armas. Pero parece que no eran solo lanchas lo que necesitaban. Según Hersh, informaciones aparecidas en Noruega indican que a principios de 1964 al menos 2 marineros noruegos confesaron su participación en ataques clandestinos dirigidos por la inteligencia de Estados Unidos a lo largo de la costa de Vietnam del Norte, donde luchaba el ejército de Washington. Otras informaciones nunca confirmadas, aclara el periodista, afirman que la participación de los nórdicos era mucho más importante, señalando que las patrulleras noruegas estaban tripuladas por oficiales y tripulantes de este país. Nada de esto era conocido en aquel momento por el público estadounidense, y los noruegos guardarían el secreto durante décadas. Este temerario plan comandado por la inteligencia estadounidense, que se desarrolló durante al menos 6 meses, tuvo su desenlace el 2 de agosto de 1964 con el enfrentamiento entre 3 cañoneros norvietnamitas y 2 destructores estadounidenses, el USS Maddox y el USS Turner Joy, luego de que estos entraran a una zona en disputa conocida como el Golfo de Tonkin. Además de esta provocación, ahora se sabe que los estadounidenses iniciaron el breve intercambio de fuego. Las provocaciones de Washington finalmente habían dado resultado.
El 4 de agosto, el comandante del Maddox informó por cable a sus superiores de que estaba siendo atacado con torpedos, pero esto no era cierto, solo se trataba de una falsa alarma. El comandante anuló rápidamente el informe y así lo hizo saber en un segundo cable, donde aclaraba que no había habido ataque de los vietnamitas. Pero la comunidad de inteligencia de señales estadounidense, presionada por el secretario de Defensa, McNamara, que cumplía las órdenes del presidente Johnson, miró hacia otro lado cuando McNamara ignoró la aclaración. Es que ahora el mandatario y su secretario habían encontrado finalmente la forma de aumentar la presencia de su ejército en Vietnam y no lo iban a desaprovechar. Siendo perfectamente consciente de la mentira, el mandatario estadounidense le comunicó al pueblo que había pruebas de que los vietnamitas habían atacado un destructor. La mentira de... I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. Muere el dictador libio. Medios de todo el mundo han recogido las imágenes que muestran el cuerpo de Muammar Gaddafi rodeado de compatriotas que celebran su final. Es uno de los pocos hechos que son claros. A partir de aquí, las circunstancias que rodean su muerte dejan muchas incógnitas. El Consejo Nacional de Transición ha declarado que hubo un tiroteo entre los rebeldes y las fuerzas leales al coronel, que finalmente recibió un disparo en la cabeza. Pero estas imágenes ponen en duda la versión, ya que muestran a Gaddafi aturdido pero vivo en manos de los sublevados. En un comunicado, la OTAN asegura que un avión francés o estadounidense disparó a un convoy militar en las proximidades de Sirte, en lo que habría sido el primer ataque sobre las fuerzas leales al régimen. The land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. El resto del mundo, la mayoría, es una jungla, y la jungla podría invadir al jardín. Y los jardineros deben encargarse de eso. Los europeos deben estar más comprometidos con el resto del mundo.